Bueno, chicos, gracias por venir. Gracias, Hasta- Francisco, por coparte, especialmente. Además me parece que fue muy loco porque yo no te conocía y a través de Celina Bartolomé vi que había estado en la inauguración de tu muestra y bueno, ahí fui a ver la muestra y te conocí a vos. Y bueno, nada, ¿te querías presentar? Soy Francisco Díaz, foto artista plástico. Y nada, nos conocimos en la presentación de la muestra, donde abordamos junto con Juaco, es el curador de la muestra, una narrativa y un camino de lo que representa la carne y de lo que significa en este país y en este ambiente y en este momento sobre todo pintar la carne. Entonces, a través de esa primera inquietud, con Juaco en conjunto nos dijimos como, bueno, a ver para dónde dispara este universo de investigar la carne a través de la pintura. ¿Y por qué te interesaba la carne en particular? ¿Esto es algo nuevo o había un interés? No, arrancó como un ejercicio plástico y después cuando ya surgió la posibilidad de armar una muestra, Juaco, que lo convoqué para el proyecto, me dijo, bueno, hay un par de pautas que estaría bueno establecer para que nos den un parámetro y un marco de exploración, y ahí es donde arrancó todo su laburo de cómo, para dónde, con qué interrogantes, desplegar la pintura. Porque hay mucho para decir, hay mucho para decir y Sí. es como elegir esa selección de lo que querés representar o lo que te interesaba y que como artista me imagino que ver qué podés abarcar, ¿no? Sí, primero, sí, ver qué y cómo. Porque por un lado está qué forma de representar o qué mecanismo de representación de los históricos hay para la carne, pero también dentro de qué marco histórico. Entonces, Juaco lo puede explicar mucho mejor, porque tiene mejor don de la palabra, pero era como circunscribir esta presentación de pinturas en una línea de tiempo, digamos, de la Argentina. Cuando se me acercó Pastel el año pasado en la feria en Arte Va, nosotros éramos amigos, teníamos algún vínculo, pero bueno, no tan desarrollada la amistad, y me dijo que quería que viera una obra nueva. Él venía pintando flores, venía pintando otras cosas, y de repente me encontré con este pedazo de carne, presentado más en estilo bodegón, como las clásicas naturalezas muertas, pero con carne. Y para mí fue una sorpresa, primero porque la tradición plástica argentina de los últimos años, los temas populares, no son temas habituales de las imágenes del arte contemporáneo. Entonces, por lo menos acá en Argentina. Entonces, para mí fue una grata sorpresa encontrarme con esa pintura. Y entonces le pregunté qué significaba para él pintar carne y qué líneas se podía abrir a partir de reproducir la carne cruda, porque no es la carne cocida. Ojo que también eso es un punto de distancia. No es la carne, no es el asado, sino que es la carne como objeto, como símbolo y como parte de la narrativa histórica de nuestro país. Y bueno, nada, la primera pregunta fue, claro, darnos cuenta que la carne maneja el clima social del país. Hay crisis, la carne sube, se hace inaccesible para las clases populares, y eso va caldeando un caldo de cultivo para la crisis, ¿no? para la condensación social. Entonces, bueno, a partir de eso empezamos a investigar y a analizar la historia de la carne de los últimos más de 200 años, y eso nos llevó a pensar que no solamente queríamos hacer una exposición sobre carne, sino sobre la carne y su contexto histórico, político, económico, social y cultural también. Entonces, bueno, empezamos a hacer primero una narrativa hacia atrás de pintores que hayan trabajado con este tema, que bueno, Alonso. claro, que en el Museo Nacional de Bellas Artes se pueden apreciar bastante esas, pero que hoy no hay una representación. Entonces, bueno, a mí me parecía que estaba bueno aprovechar e inscribirlo a Fran en esa tradición de artistas populares, y bueno, construir un marco narrativo que diera cuenta de esa historia, que no simplemente eran pinturas de carne, sino que pinturas que se inscriben en una historia. Y por eso armamos, bueno, un sistema de archivos donde repusimos 4 zonas
de la historia política de la carne, una más relacionados a la tradición literaria, al matadero de Echeverría, a todas las discusiones que se habían producido entre unitarios y federales en torno a estos temas. Uno más dedicado a Rosas, como uno de los primeros grandes empresarios ganaderos, en esa época prefrigorífico, ¿no? de carne salada. Y por supuesto a las dos conquistas del desierto, tanto la de Rosas como la de Roca. Y empezamos a discutir también, bueno, la cuestión del paisaje. Después otra que reponía la historia del pacto Roca-Runciman y las disputas con el posterior asesinato de Enzo Bordavere, cuando, bueno, Lisandro de la Torre denunciaba la corrupción por parte del gobierno de Agustín P. Justo. Y por último, un bloque social de la carne, relacionado a los conflictos obreros del año 59 en el frigorífico Lisandro de la Torre. También algo que nos pareció interesante, presentamos ahí el libro de Alberto Samid, de la historia de la carne, una versión sencilla pero concreta y al hueso de lo que es la historia de la carne en Argentina. Así que bueno, repusimos ese material con las pinturas de Frank, que ahora les puede contar un poco más. No, quería agregar a lo que decía Joven, más allá de la descripción de los 4 módulos, que nos pasó que a medida que íbamos indagando, íbamos descubriendo situaciones y llegando a nuevas conclusiones, que más allá de cuestionarse qué es pintar carne o qué significa, que se abren otros interrogantes y otras reflexiones que, más allá de la carne y de la representación como un commodity como reflejo de esa pulsión social, también lo que está en disputa, que se veía mucho en la época de Rosas, es la discusión de la tierra, más allá de la carne per se, sino que lo que siempre está en conflicto o en boga en nuestra sociedad es el uso y la posesión de las tierras. 150 años, 200 años después, para decir, bueno, seguimos con esto y qué hacemos. Actualizado que está. ¿Qué hacemos frente? Sí. Son temas que siguen vigentes, son hipercontemporáneos. Súper vigentes. Y algo loco también era eso, como bueno, estamos viendo archivos de hace más de 100 años, pero representan un montón de discusiones contemporáneas, actuales. Sí. Pero porque también lo decíamos, ¿cuáles son las diferencias políticas insoslayables que llevaron a Rosas y Urquiza, que eran ambos federales, a disputar una batalla, una guerra? El control de la carne, el control del puerto. Ambos dos eran empresarios ganaderos. Los dos eran los representantes más importantes de dos zonas productivas muy importantes, como Entre Ríos y todo lo que es el litoral, y por otro lado la provincia de Buenos Aires. Lo que se disputaban era la salida de la carne, la salida de los cueros a través del puerto. Básicamente esa fue la disputa fundamental que hubo. No fue una disputa de líneas políticas, fue una disputa económica. Sí. Por la tierra, por el uso y el manejo de la tierra, y el uso de los puertos, y el uso de la distribución de esas tierras. También de algún modo el roquismo, cuando realiza la expedición por Río Negro, lo que estaba haciendo era ejecutando una política pública que había sido prediseñada por el liberalismo clásico. O sea, Mitre, Sarmiento, Echeverría y demás tuvieron que construir la historia de un desierto. De hecho, Sarmiento escribió sobre el desierto sin haber pisado Nunca. un centímetro de tierra del desierto. Construyeron un fantasma, un lugar de peligro, porque lo que necesitaban era la tierra. Era cruzar la frontera para poder ocupar tierras públicas y privatizarlas, ¿no? Una de las cosas que me pareció súper interesantes de la muestra es que se nota este trabajo previo, esta investigación, este interés, y en lo particular a mí me conectó con algo, que es que yo soy politóloga, y me conectó con algo que tenía medio olvidado, que es con lo político. Claro. Porque yo hoy lo encaro, obviamente, con estos ojos, lo que tiene que ver con la carne o la alimentación, la cocina, la gastronomía. Yo estoy atravesada por esta formación, pero al momento en que yo hice la carrera, yo no tenía todavía este interés y esta especialización que tengo hoy. Entonces me toca hoy, con este presente que tengo y con esto que hago,
volver a retomar este estudio histórico y político para poder volver a entender cuáles son los cimientos, ¿no?, de algo que empezó hace 200 años y cuán actual es justamente esto que decían ustedes, como que hay un montón de debates o un montón de cosas que son súper actuales, un montón de representaciones que son súper actuales, y por otro lado hay otras que no, como que falta traerlas al presente, ¿no? Sí. Esto como que no hay obra, en general no se encuentra obra sobre la carne o sobre la industria al día de hoy, como Claro. que nos quedaron grandes pintores o grandes artistas que fueron representación de una época o de una forma de interpretar o una forma de mirar el arte, lo político, Sí. la carne, etc. Me pregunto por qué hoy eso no está tan trabajado. ¿Por qué nos llama la atención? Y algo que estoy pensando ahora con ustedes es lo controversial que es mostrar carne cruda. Sí, claro. Porque además la carne cruda tiene símbolos, rastros evidentes de violencia. Claro. Por eso también siempre está asociada la carne cruda con la muerte, con la violencia. Bueno, en la época de dictadura, Carlos Alonso los representaba, los cuerpos faenados abiertamente, porque está como en crudo el sangrado, ¿no? Por eso digo también, quien pueda interpretar la muestra como algo celebratorio, no está leyendo la realidad, por más que bueno, soy un gran consumidor de carne, consumo carne todos los días de mi vida, pero no creo que de ningún modo sea algo como celebratorio, es simplemente bueno, una mirada, una visión de algo que sucede, que forma parte de los consumos y de los hábitos de la Argentina. Y en eso fue muy importante también el surgimiento del frigorífico, ¿no? Que por lo que entiendo fue diseñado por un inglés, pero para poder llevarse la carne argentina. El frigorífico lo que logró hacer es masivizar los consumos. Y si hoy tenemos la cantidad de consumo de carne en la Argentina popularizado, tiene que ver con que hubo una cadena de distribución. Y no es lo mismo pintar carne en la Argentina que en cualquier otro país del mundo, que eso es también una de las primeras preguntas que nos hicimos. Por eso está bueno hoy viéndolo, está bueno cuando tomamos la decisión de, bueno, afrontar una muestra a través de la carne, hacerse todas las preguntas para barrer todas las aristas del tema, pues no se pueden obviar esos temas o hacerse el boludo y no tomarlo como parte de... Pero uno quiere como tratar de abarcarlo todo. Sí. Hay tanto para decir, tanto por reconocer, y esa, la responsabilidad que uno siente con el trabajo, ¿no? Vos como artista, yo como carnicera, como politóloga, lo que sea, y a la hora de producir trabajo, comunicar, informar, cómo eso a veces nos lleva a querer abarcar un montón de aristas que hacen a la interdisciplina, que tienen que ver con la carne o con nuestra identidad como argentina, que es súper compleja, súper rica y súper integrada, ¿no? Esto que estás hablando justo es que si bien uno se te enfoca en un proyecto o en una disciplina puntual, no puedes perder de vista todos esos aspectos que te rodean, por más que no estés todo el tiempo con los nervios yendo y viniendo, porque si no es incontrolable. Sí tenerlo ahí de reflejo y saber que está eso sucediendo y que te devuelve, hace que, por lo menos en el caso de la muestra, nos ayuda a ordenar el cuerpo de la obra y de la muestra para construir esa línea que, si bien no es tan cronológica de lo que es el proceso de la carne, nos ayuda a marcar como 4 instancias que tiene la vida, en este caso el animal, que es una suerte de vía crucis que terminamos definiendo nosotros, que es como una primera instancia de 3-4 horas de faenado, donde la intervención humana es mínima, lo que se representa es como el cuerpo abierto. Después una segunda instancia, que es lo que nombraba Joaco, que es la del frigorífico, que nos parecía muy importante mostrar esa parte de cámara fría, de los cortes de carne ya despostados y presentados como un commodity, como un bien de consumo y comercial. Parecía bastante potente mostrarlo. Después una tercera instancia, que es más de bodegón, un poco de cómo se nos muestra la carne para nivel popular o de consumo.
que es la más íntima, más del hogareña, la que te reflejan a las cuestiones más familiares. Y después la última, que en realidad sería la primera, que eso fue un trabajo en conjunto con Joaco, una propuesta de Joaco, mejor dicho, que fue espectacular, que cuando empezamos a desarmar y a ahondar mucho en la historia argentina y de la carne en Argentina, como decía Joaco, que arrancamos con la época de Rosas, había un pintor uruguayo, Juan Manuel Lanes, que si bien era uruguayo, retrataba mucho el campo argentino, tanto entrerriano, bonaerense y pampeano. Y era, no sé si era rosista, pero trazaba un buen reflejo de lo que era... pero trabajó por Urquiza muchos años también, sí. Pero representaba mucho los campos y toda esa efervescencia federal que había. Entonces nos pareció interesante como medio construcción, conclusión y reflexión, tomar una de sus obras, que si bien tiene otro formato, otro tecnicismo, que es una imagen de un campo argentino, campo bonaerense, donde el original es una pintura pequeñita que tiene un gaucho súper empoderado arriba de un potro, con sus trapos y un campo lleno de caballos, vacas y arrieros y demás. Quitar todos esos elementos animales y humanos y mostrar simplemente la amplitud de nuestro campo, de la tierra, que es la que terminamos teniendo como conclusión de la muestra. Sí, y pensarlo inclusive como una figura central en esta especie de nave que construimos de medio de templo de iglesia, ¿no? Como una imagen medio de pesebre de ese templo de iglesia en donde el Vía Crucis te lleva a la imagen final. Porque es la imagen que da disputa la que da sentido a la disputa, más que disputa, sobre cuál es el escenario que está en disputa en la Argentina, que es la tierra, es el campo. De hecho, es la pampa, no es ninguna tierra y campo común, es la pampa argentina. Esa línea de horizonte infinita en donde se mezclan, se cruzan y se disputan también las clases sociales en la Argentina. Creo que quedó en un buen contraste en lo que era la muestra, porque al haber pintado tantas cortes de carne y tantas pinturas de carne, de golpe que la pintura más grande sea un paisaje y el 80% de la obra es un cielo, como contrarrestaba esa situación de material y física y tangible de la carne, en cuanto al tacto, a los músculos, al aroma, a las grasas y demás, a de golpe decir, bueno, necesita también un cielo para representar esa parte divina y etérea que tiene la carne. Sí, y algo... Siento pensar en religión ahora. Es inevitable. Bueno. Es inevitable pensar en eso. En el martirio de Cristo, o sea, en esa imagen canónica que la historia del arte nos retrató sobre la muerte, ¿no? Y también algo que no me parece menor, que es las tres representaciones ya específicamente sobre el producto carne. Hay una que es la más contemporánea de todas, que es este bodegón que le llama, pero es una imagen netamente publicitaria. Es de la carne cruda, casi abstracta, cortada, sin distinción, que pudiera ser en la pintura solo manchas, al proceso del frigorífico, que ya los pedazos están ordenados, a la belleza de la imagen, ¿no? Como que estos bodegones que exhiben la carne son imágenes netamente publicitarias, inclusive hasta el pop. Entonces, nada, nos parecía que de algún modo eran tres ritmos en los que se condensa muy simplemente los procesos de producción y de industria de la carne. Al mismo tiempo pensás que hay muchas familias que dependen de esos consumos también, ¿no? No solamente el campo, la vaca, sino todos los procesos industrializadores de eso. Y también, nada, nos permitió acercarnos a la historia más concreta de la relación entre Inglaterra y Argentina por la carne, ¿no? Una relación de subordinación, pero también de disputa. Digo, el proceso por el cual se firma el Pacto de Rocaronda era por el gran influjo de frigoríficos yanquis que habían empezado a ser mucho fuerte en la Argentina. Entonces se disputaba quién controlaba la carne argentina. Me parece súper interesante que desde un lado artístico estas discusiones también se puedan dar, ¿no? Es que la idea como que
entre cocineros o carniceros, la industria, el arte, la política. Sí. Como que estos debates se pueden dar en un montón de órdenes y... Bueno, eso es lo interesante también de trabajar con artistas que trabajan en temas populares, es que abren las discusiones a otros escenarios, que no es el mismo arte en sí, no es el arte girando en falso sobre sí mismo, sino habilita otras lecturas. De hecho, nosotros Otros actores, estamos- volvimos a revisitar... Bueno, sí, este es el claro ejemplo de que, Total. de que es así. Total. Sí. Volvimos a revisitar la película Carne de Armando Bono, Sí. con altos niveles de violencia, no sé si la viste. Lo intenté y no pude. Claro, es muy fuerte, Sí. sobre todo para las mujeres. No pude. Bueno, no la vimos, pero el patrón También, Al patrón sí la Sí. vi y me destruyó. Es tremendo. también tiene toda una Me hizo mal. reflexión Sí. Me hizo muy mal. áspera, digamos. sí. Súper interesante, ¿no? Sí, sí, Pero... Sí, obvio. Desde una mirada crítica también, ¿no? Sí, sí, sí. Pone en primer plano la carne y la industria de la carne. Sí. Como somos carne. Bueno, chicos, Bueno, Gracias por esta invitación. impresionante. Muchas gracias. gracias, espero que hayas entendido. Yo entendí todo.